Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y en el video de hoy les voy a contar por qué no se pueden perder Eilat, una de las ciudades más lindas de Israel, y les voy a dar la guía definitiva turística para que exploten y aprovechen al máximo este lugar. Así que si están por Israel o piensan venir a visitar, no se pueden perder este lugar. Vamos para allá. Para comenzar quería contarles que este video va a ser un complemento de aquel video que ya realicé, que subí sobre la Mar del Plata de Israel. Es un video en el que puse muchas imágenes y videos de un fin de semana que pasé allí en Eilat, pero esta vez quería sumarle una especie de guía en donde les voy a comentar qué lugares hay para visitar, qué cosas hay para hacer en esta ciudad y contarles un poco de la ciudad misma. Ahora, un disclaimer, ¿por qué la llamé la Mar del Plata de Israel? Bueno, esto es algo más personal, es algo que se me ocurrió a mí, un chiste. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está muy al sur, está entre 200 a 500 kilómetros de distancia de varias de las ciudades más importantes de Israel, y es una ciudad que los israelíes, y bueno, y otras personas también, pero principalmente los israelíes, eligen como punto turístico para los fines de semana y también para los fines de semana largos. Entonces, más de 200 kilómetros, todos los israelíes tratan de viajar, hay mucha hotelería, mucha comida, mucha actividad, playa, y además en los fines de semana, especialmente los fines de semana largos, la ruta se pone un poco complicada, muchos autos, mucha espera, tránsito bastante violento, retrasos. Entonces todo eso me hizo acordar un poco a Mar del Plata, pero bueno, como vamos a ver en este video, la realidad es que lo único que comparte con Mar del Plata es eso, que es una ciudad costera con mucha actividad de playa, de comida, pero van a ver que es bastante diferente en otros aspectos. Primero contarles que Eilat, como les dije, es una ciudad que está muy al sur, está en la triple frontera entre Egipto y Jordania, es una ciudad principalmente turística, tiene muchísima hotelería y fue diseñada principalmente para el turismo. En esta ciudad no se paga impuesto y esto hace que todo artefacto electrónico salga un poco más barato. Ahora, ¿por qué Eilat es elegida por los turistas, especialmente por turistas israelíes? Bueno, uno, porque como les dije, está fabricada, está hecha para el turismo y ofrece un montón de diversas actividades para hacer para el turismo, pero además tiene cosas interesantes, como por ejemplo que al estar en la triple frontera con Egipto y Jordania, se puede cruzar la frontera caminando. Y del lado de Egipto, en Taba, existe un hotel muy importante al que los israelíes van bastante seguido. ¿Por qué? Porque en Israel no se puede apostar, es ilegal, y en Egipto se puede. Entonces construyeron este hotel al lado de Eilat, donde muchos israelíes cruzan la frontera, se quedan en este hotel a pasar un día, 2 días, y pueden utilizar el casino. También se puede cruzar a Jordania y viajar por un día o 2, dependiendo del tiempo que tengan y el dinero, a Petra para conocer. Una ciudad hermosísima, antigua, en el medio de las montañas, y es un gran sitio arquitectónico histórico. Ahora bien, además de todo esto fuera de los bordes de Israel, también Eilat ofrece muchísima diversidad de actividades para realizar. Entre ellas, por ejemplo, una de las más importantes es la playa. ¿Por qué es importante la playa? Porque además de ser una playa como muchas de las playas en Israel, porque hay muchas ciudades costeras que tienen playas muy lindas, quizás la ventaja de Eilat es que durante todo el año o casi todo el año hace mucho calor, principalmente en verano. ¿Por qué? Porque Eilat está en el medio del desierto, entonces generalmente siempre tiene 3, 4, 5 o más grados que en otras ciudades del país. Esto lo hace muy apetecible para la gente que busca calor y busca la playa. Es una playa que tiene varios kilómetros en la costa de Eilat, dividiéndose en una parte de esa playa, una playa quizás digamos más regular, donde uno se puede meter al mar, puede pasar el día, tomar sol, y hacia el lado de Egipto, esa playa se convierte también en arrecife, y además de uno poder pasar el día en la playa tomando sol, puede entrar al mar y ver con snorkel o con cualquier dispositivo que permita ver bajo el agua, puede ver arrecifes, corales. Esto la verdad que es espectacular. Obviamente seguramente van a estar viendo ahora imágenes de esto. La verdad que es un placer poder meterse en esta agua tan transparente, llena de peces de colores que nadan alrededor tuyo.
Es una experiencia única. Si no tienen snorkel, pueden muchas veces alquilar en kioscos que hay en estas mismas playas. Algunas de estas playas son pagas, otras son gratuitas. Lo que sí tengan en cuenta: hace muchísimo calor, lleven protector solar, lleven agua y no se puede tocar obviamente los corales porque se destruyen, así que hay que tener cuidado con eso. En el medio de esta costa también hay una playa de delfines, se llama Dolphin Reef, y es una playa privada que hay que pagar más o menos 60-70 shekel para entrar. Es una playa cerrada donde también el mar es muy limpio, se pueden ver algunos corales, pero su principal atracción es que es un lugar a donde se acercan los delfines, porque seguramente les dan de comer. Ellos no están encerrados, pero al darles de comer seguramente vienen cada tanto a visitar y puede verlos de cerca. También te ofrecen la experiencia de bucear con ellos, pero es bastante caro. Inclusive en todo Eilat se puede bucear. Es un lugar donde hay corales, donde hay mucha fauna marítima de todo tipo, pero generalmente la gente elige cruzarse a Egipto para hacer buceo porque suele ser más barato de ese lado. Pero se puede hacer acá también. Además de toda esta actividad playera, donde mucha gente los fines de semana decide juntarse en la playa, hacer un asado, acá lo llaman hacer algo al fuego, a la esh. Hay otras actividades también muy interesantes. Una, si les gusta el shopping, tiene algunos shopping importantes que, como les dije, mucha gente va a comprar porque es libre de impuesto, entonces es mucho más barato, principalmente la electrónica. Pero además tiene otras actividades para hacer a los alrededores de Eilat, como por ejemplo tienen a 20-30 minutos de Eilat el parque Timna. Este parque es un parque muy grande que está lleno de montañas, una superficie rocosa, pleno desierto, y tienen en la entrada un camino que pueden seguir tanto a pie como en automóvil o inclusive con bicicletas, todo delimitado, para poder visitar diferentes puntos panorámicos de este parque. Es un parque muy grande y tiene muchas actividades. Como les dije, Eilat es un lugar desértico, muy caluroso, así que para hacer este tipo de caminatas y de avistajes tienen que llevar mucho agua, ropa liviana, sombrero, gorro, protector solar, y la verdad que este es un lugar hermosísimo donde pueden ver diferentes estructuras, diferentes paisajes, por supuesto que rocosos, y esto lleva más o menos, si lo hacen en auto, que se puede ir de punto en punto en auto, 1 hora y por ahí un poco más, dependiendo de la cantidad de tiempo que se queden en cada punto. Y al final del recorrido ustedes tienen la posibilidad de cargar una botella de plástico que le entregan en el ingreso y poder cargarla con diferentes colores de arena y hacer una obra de arte propia, digamos, y llevarse como un recuerdo, como pueden ver acá. Para llegar al parque Timna necesitan llegar en automóvil. Si no hay otra forma de llegar, no hay transporte público, pero también pueden contratar o un taxi, o también existen prestadores turísticos que hacen todo el paquete turístico de llevarlos al lugar y hacerles la guía. Otro lugar que pueden visitar queda muy cerquita de la entrada del parque Timna. Es más, en la entrada con el automóvil, en la ruta de la entrada, antes de llegar a la entrada propiamente dicha del parque, si se desvían a la derecha van a encontrar un lago muy bonito que en Google lo van a encontrar como lago escondido. Es un lugar muy bonito en el cual también pueden hacer un descenso hacia el lago que tarda aproximadamente 2-3 horas, así que de vuelta recomendable ir preparado, ir en horarios frescos, no en pleno mediodía,
pero es un lugar muy recomendable para visitar y también pasar el tiempo. Otro lugar donde pueden hacer trekking es yendo por la ruta 12, que es la que bordea el límite con Egipto. Pueden ir a ver la Piedra Roja, y lo lindo del viaje hacia este lugar, hasta este parque también, es que van a pasar bordeando todo por Egipto. Es un lugar que en otros años fue muy peligroso porque disparaban y había guerra. Ahora que está el Tratado de Paz, por suerte no es complicado viajar, y van a ver en la ruta que hay una ruta nueva, y al lado, viene en el borde con Egipto, está la ruta antigua que ahora la usan solo los militares, y por este camino van a llegar a la Piedra Roja. Es un trekking un poquito más exigente que el del Parque Timna, pero también muy bonito, donde van a llegar a ver piedras rojas hermosas. Tienen que ascender por lugares un poquito más estrechos. No es para hacerlo con niños, pero está muy bueno, y también se puede tardar aproximadamente media hora, 40 minutos en hacerlo, dependiendo de su capacidad aeróbica y de trekking. Y además, por si esto les pareciera poco, cerca de Eilat también hay un lugar de avistaje de pájaros. ¿Por qué? Porque Eilat está en el camino de las migraciones de pájaros, y en ciertas épocas especialmente se pueden ver gran cantidad de diversidad de pájaros diferentes, y acceder a este lugar es gratuito. Pueden acercarse, tienen un camino que tienen que seguir, en el cual va bordeando con un parquecito, y en ciertos lugares hay postas de lugares para sentarse y poder esperar tranquilamente a que los pájaros se vayan acercando y poder tomarle foto o avistarlos. Es recomendable que tengan una cámara con un tele o binoculares, porque generalmente estos pájaros suelen estar lejos, pero si van con tiempo y van con tranquilidad, no solamente puedan ver algún pájaro interesante, sino que además van a poder disfrutar de un silencio muy importante en medio de la naturaleza, y de una paz muy particular, porque además a este lugar no suelen ir muchos turistas porque no lo conocen o porque quizás no les interesa ir para estos lados, así que generalmente o habitualmente no hay tanta gente y van a poder disfrutar de mucha tranquilidad. Otros lugares que pueden visitar, como les mostré en el video anterior, es a la noche, hacen como una kermés donde hay juegos en la costa. Hay una fuente en Eilat donde muchas noches hacen espectáculo de luces y música, que a mí mucho no me encantó, pero está bueno como algo gratuito para hacer también. Hay un skate park. Eilat ofrece, como cualquier lugar turístico, un montón de oferta gastronómica, pero quería contarles en este momento sobre algo particular que me llamó la atención y que me encantó, y que yo no he probado en otro lado, y es la comida yemenita. Como pueden ver en las imágenes, comimos estos platos que la verdad que estaban muy buenos, preparados de una manera particular, especialmente esta masa que se cocina debajo de la tierra de manera lenta. La verdad que estaba muy rico, y les recomiendo que, si pueden, que por favor lo prueben y lo coman, porque es una experiencia, por lo menos para mí, única, y que no creo que se pueda experimentar en otros lugares. Otra de las actividades que pueden hacer es visitar el Museo Marítimo Subacuático en Eilat, un museo privado que vale alrededor de 100 shekels la entrada, pudiendo pagar un poco más para entrar a otras actividades como una película y unos espectáculos. Pero el principal espectáculo del Museo Marítimo es sus tanques, sus piletas con fauna marítima, con tiburones, con mantarrayas, con peces de todo tipo de colores, tortugas, y en especial tiene una torre que es muy parecida a la torre de Seattle, la aguja de Seattle, donde va a tener un piso superior donde se puede observar una vista muy interesante de Eilat, una planta baja y un subsuelo donde va a estar todo vidriado, y van a poder ver todos los corales alrededor del lugar, con todos los peces que nadan alrededor, diferentes colores, diferentes tamaños. La verdad que es algo hermosísimo de ver. Además de esto, también van a poder ver otro tipo de peces, algunos peces raros como caballitos de mar, estrellas de mar, bueno, un montón de fauna marítima que la verdad vale muchísimo la pena ver. Tengan en cuenta que los fines de semana largo va mucha gente, entonces hagan sus reservas, y principalmente si van a ir en autobús, tengan en cuenta que a veces ponen servicios de más, 2, 3, 4, hasta más servicios al mismo tiempo, para poder llegar a acaparar la demanda que hay de gente que viaja a Eilat. Así que ténganlo en cuenta, tengan paciencia, porque a veces se tarda en llegar, pero la verdad que vale muchísimo la pena. Si van a estar en Israel y tienen tiempo, por favor no duden en ir a Eilat, disfruten en todos estos lugares, porque la verdad que vale muchísimo la pena.
Espero que el video les haya gustado, pongan un me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal para que les avisen de nuevos videos. Por favor coméntenme en la caja de comentarios qué les parece el video, qué les gustaría hacer, qué no les gustó y nosotros nos vemos en el próximo video.